Hay crímenes que conmocionan a todo un país y hay otros que lo dejan sin aliento. Lo de Puerto Urraco no fue solo una masacre, fue el estallido final de un rencor que se fue gestando a fuego lento, como esos odios que fermentan en silencio hasta que revientan. Aquella noche no murieron solo 9 personas, también marcó para siempre a un pueblo entero, y con él a toda España. Fue un crimen que no solo dejó cuerpos en el suelo, sino heridas en la memoria colectiva que aún hoy supuran. Esta es la historia real de una venganza que todos veían venir, pero que prefirieron ignorar, posiblemente por el miedo, hasta que un día, irremediablemente, lo que era inminente acabó por ocurrir. En este vídeo vas a descubrir cómo una vieja disputa entre dos familias no solo dividió un pueblo, sino que terminó escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. Porque lo que empezó como una enemistad rural se convirtió en una tragedia nacional. Verás cómo el odio enraizado, el aislamiento y la paranoia fueron erosionando lentamente la vida en Puerto Urraco, un pequeño rincón extremeño que, de la noche a la mañana, quedó marcado para siempre. Te contaremos quiénes eran los Izquierdo y los Cabanillas, qué pasó exactamente aquel día maldito, cómo reaccionaron los vecinos que lo vieron todo, qué dijeron los jueces que intentaron entender lo que ya parecía incomprensible, y sobre todo, cómo un crimen que duró menos de una hora dejó cicatrices que, décadas después, siguen abiertas. Prepárate para conocer la historia completa, sin mito, sin adorno, solo la verdad y con todas sus consecuencias. En los años 80 y 90, buena parte de España vivía un proceso profundamente desigual. Las grandes ciudades crecían y se modernizaban a pasos agigantados, mientras muchos pueblos pequeños quedaban rezagados. No era solo una cuestión económica, era también cultural, emocional, casi geográfica. Lo que hoy llamamos la España vaciada ya estaba ocurriendo. Puerto Urraco, pedanía de Benquerencia de la Serena, en Badajoz, era uno de esos pueblos. Apenas un centenar de habitantes, casas bajas, calles estrechas, economía agrícola de subsistencia. La electricidad había llegado poco tiempo atrás, el asfalto era reciente, pero lo más difícil no era la falta de recursos materiales, era la soledad, el aislamiento, la sensación de estar fuera del mundo. Extremadura, como tantas otras regiones rurales, fue víctima de un relato simplista y profundamente injusto, el de una tierra atrasada, primitiva, casi ajena al progreso. Tras la matanza, los medios de comunicación reforzaron esa imagen con insistencia, como si el crimen no tuviera responsables concretos, sino que lo ocurrido fuera culpa del lugar, como si allí no vivieran personas reales, con dignidad, con historias complejas, con heridas abiertas mucho antes de que llegaran las cámaras. Pero Puerto Urraco no era ni mejor ni peor que otros pueblos, como de Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia o Aragón. Era simplemente uno más, un ejemplo más de un país que durante décadas decidió mirar solo hacia el centro y dejar a los márgenes en la penumbra. Y cuando la desigualdad se mezcla con el resentimiento y la soledad, cuando el olvido institucional se convierte en el paisaje, el riesgo de que todo estalle está siempre latente. Puerto Urraco fue una tragedia, sí, pero también fue un síntoma. En este pueblo vivían dos familias enfrentadas desde siempre, los Izquierdo y los Cabanillas. Para situarnos bien es conveniente conocer primero a ambas familias. En los márgenes de Puerto Urraco, entre campos secos y olivares interminables, allí vivían los Izquierdo, conocidos por todos como los Patas Pelás, que,
incluso antes de ser noticia, ya eran una familia temida. No por cómo hablaban ni por cómo vestían, sino por cómo miraban al mundo desde fuera, como si no formaran parte de él. La madre, Isabel Caballero, era una mujer de carácter férreo. Crió a sus 4 hijos en un ambiente cerrado, duro y casi blindado. Ellos eran Jerónimo, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela. Ninguno se casó, ninguno formó una familia fuera del hogar. Vivían todos bajo el mismo techo, como si el tiempo no pasara, ajenos al resto del pueblo, repitiendo cada día los mismos pasos: cuidar sus tierras, su ganado y sobre todo su silencio. Había en ellos una mezcla de orgullo y desconfianza. De puertas para adentro los lazos eran indestructibles, de puertas para afuera apenas existían. Ellos no participaban en las fiestas, no se les veía en la plaza, no compartían ni alegrías ni penas con nadie. Y claro, los vecinos los observaban con cierto recelo, un recelo que además fue creciendo con los años, alimentado por pequeños gestos, una mirada esquiva, una palabra cortante, un rumor que se arrastraba de casa en casa. Nadie sabía exactamente qué pensaban, pero todos intuían que algo oscuro se cocía allí dentro. La otra familia, los Cabanillas, los vecinos los llamaban los Amadeos, un apodo de toda la vida. Ellos no eran distintos, ni especiales, eran simplemente parte del pueblo. Los Cabanillas eran conocidos por ser gente tranquila, trabajadora, con una vida sencilla y sin grandes sobresaltos. Campesinos desde siempre, madrugadores, discretos y con una manera de estar en el mundo que no llamaba la atención. Nunca se les asoció con los conflictos, ni ellos buscaban protagonismo. Eran, lo que se dice en esencia, vecinos como cualquier otro. Ellos eran 2 hermanos, Amadeo y Antonio. No solo compartían el mismo apellido, sino también el apego por la tierra. Antonio formó su propia familia. Con su mujer tuvo 3 hijas, Encarnación, Antonia y María del Carmen. Las niñas crecieron correteando por las calles, jugando en la plaza, rodeadas del cariño de los vecinos. Eran niñas felices, queridas por todos. A diferencia de los Izquierdos, los Cabanillas estaban plenamente integrados en la vida del pueblo. Iban a misa, hablaban con unos y con otros, se sentaban al fresco en verano como el resto de la familia, nunca levantaron la voz y nunca buscaron problemas. La enemistad entre estas 2 familias no surgió de un hecho puntual, sino de una larga historia de tensiones, originado, como en tantos pueblos, por una cuestión de lindes, disputas por límites de tierras, herencias malentendidas, pequeñas rencillas entre vecinos que nunca llegaron a resolverse del todo. Pero la cosa se agravó aún más con una historia de amor rota, porque a las disputas por las lindes y las tierras se le sumó algo todavía más delicado: el corazón herido de una hija. Amadeo Cabanillas, el hijo mayor de los Cabanillas, comenzó a cortejar a Luciana Izquierdo, que era la hermana mayor de los Izquierdos. En un pueblo como Puerto Urraco, aquello no era poca cosa. 2 familias enfrentadas, una mujer como Luciana con mucho carácter, un hombre bien considerado, que era Amadeo, y una relación que en apariencia podía haberlo cambiado todo. Ella, Luciana, era la mayor de los Izquierdos. Era una mujer de carácter fuerte, seria y orgullosa, pero también vulnerable. Se enamoró de verdad. Y en aquel entorno rural, un noviazgo no era algo trivial. Era el paso previo al matrimonio, a una vida respetable. Y durante un tiempo parecía que eso iba a suceder. Se les veía juntos, se les veía muy cómplices. Parecía existir algo real entre ellos. Pero, de repente, Amadeo rompió la relación. Y además lo hizo de una forma abrupta, sin explicaciones claras. Algunos dicen que se echó atrás por presión de su propia familia, o por el qué dirán, o quizás por no querer unirse al clan de los Izquierdos, ya entonces visto con bastante recelo. Sea como fuere, no hubo boda, no hubo explicaciones, solo una ruptura bastante amarga.
Luciana no solo se quedó sola, se quedó señalada. En un tiempo donde una mujer soltera era vista casi con lástima, en un pueblo donde las palabras susurradas hacen más daño que los gritos, Luciana quedó humillada, o al menos ella así lo vivió. Se quedó para vestir santos, decían algunos. Pero detrás de ese refrán se escondía algo mucho más profundo, una herida de orgullo y también de rencor. Porque para los Izquierdo aquello no fue solo un desengaño amoroso, fue un agravio, un desprecio, un gesto que agravó aún más las tensiones entre ambas familias. Ya no se trataba solo de tierras ni de lindes mal marcadas, ahora había un componente personal, emocional e íntimo. Y este tipo de heridas en una familia como los Izquierdo no se cerraban, se guardaban, se cultivaban y se cobraban. Después de aquello, Luciana nunca volvió a ser la misma. Se volvió más rígida aún, mucho más cerrada, más afilada en el tono y más distante con todos. Hablaba poco, salía mucho menos, y cuando lo hacía era con la cabeza alta pero con la mirada baja. Esta herida, con el tiempo para los Izquierdo, se transformó en odio puro. Pocos días después de la ruptura, cuando el nombre de Luciana aún flotaba en las conversaciones del pueblo, la tensión estalló. El 22 de enero de 1967, mientras trabajaban en las fincas colindantes, Jerónimo Izquierdo, el mayor del clan, se cruzó con Amadeo Cabanillas, el joven que había dejado plantada a su hermana. No hubo tregua. En medio de una discusión, Jerónimo sacó un cuchillo y le asestó una puñalada mortal. Amadeo cayó en seco y murió en el acto, sin que nadie pudiera detenerlo. Esto fue un golpe devastador para Puerto Urraco. El primer asesinato en el pueblo. Era un punto de no retorno. Jerónimo fue detenido, juzgado y condenado a 14 años de prisión, pero ni la cárcel ni el paso del tiempo apagaron ese rencor. El crimen no calmó a los Izquierdo, solo alimentó una sed de venganza que, desde entonces, no haría más que crecer. La muerte de Amadeo Cabanillas no solo rompió el corazón de una familia, sacudió a un pueblo entero, como si, de golpe, Puerto Urraco dejara de ser un lugar tranquilo para convertirse en un escenario de algo mucho más oscuro. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que ya nada volvería a ser lo mismo. Los Cabanillas quedaron destrozados, habían perdido a su hijo mayor, al que muchos veían como el más sensato, el más respetado. El duelo fue silencioso, como suele ser en los pueblos. Se enterró a Amadeo con pocas palabras, pero con muchas miradas, miradas de rabia, de miedo e incertidumbre. Algunos esperaban represalias, otros confiaban que el tiempo lo curaría todo. Pero el pueblo entero quedó dividido entre el miedo y lo que vendría, y el deseo de que no volviera a pasar algo como aquello. Los vecinos comenzaron a hablar más bajo, a cruzarse menos, a evitar a los Izquierdos y a rodear con cuidado a los Cabanillas, no porque fueran culpables de nada, sino porque la tragedia había cambiado la forma de relacionarse. Aquel crimen no solo sesgó una vida, también sembró una grieta en la comunidad, una herida que, aunque invisible al principio, nunca terminó de cerrarse. En 1984, cuando parecía que el silencio había vuelto a calmar las aguas, una noche cambió todo. La casa de los Izquierdos se convirtió en un infierno de fuego. Las llamas arrasaron todo a su paso, y dentro quedó atrapada Isabel Caballero, la madre. Murió carbonizada, sin que nadie pudiera hacer nada para salvarla. La Guardia Civil abrió una investigación. Buscaron indicios de gasolina, examinaron escombros, preguntaron a los vecinos,
pero no encontraron pruebas de que el incidente fuera provocado. Para las autoridades fue un accidente doméstico, un cortocircuito, un descuido. Aunque este hecho también sembró una duda en algunos en el pueblo. ¿Y si la autoría de este incendio fue provocado por Antonio Cabanillas? Pero esto jamás se dijo en voz alta, porque un manto de miedo ya cubría todo el pueblo. A pesar de las conclusiones sacadas por la Guardia Civil sobre el incendio, para los izquierdos ese incendio no fue un accidente. Nunca creyeron esa versión. Desde el primer momento acusaron directamente a los Cabanillas, en concreto a Antonio, que era el hermano del asesinado Amadeo. Desde luego no había pruebas. Ellos solo tenían la convicción férrea y se repetían una y otra vez: ¡nos la han matado! Estaban seguros de que aquello había sido un acto de venganza, de que les habían arrebatado a su madre como castigo por lo ocurrido años atrás. Desde ese momento la venganza dejó de ser un rumor. Empezó a tomar forma, porque si ya odiaban, ahora además tenían una madre muerta que vengar. Y llegados a este punto del relato, ya tenemos 2 muertes. Tras el incendio, los izquierdos tomaron la decisión de marcharse de Puerto Urraco. Se fueron a vivir a Monterrubio de la Serena, una localidad cercana, más grande, pero lo bastante apartada como para mantener su mundo cerrado y hermético. Allí, Emilio y Antonio vivían con sus hermanas, Luciana y Ángela, los 4 juntos, en una casa donde el tiempo parecía haberse detenido. En apariencia era un cambio de aires, pero en realidad fue un paso más hacia el aislamiento definitivo. Ya no hablaban con nadie, no tenían relaciones sociales, no trabajaban, no se mezclaban, vivían encerrados en su universo de resentimiento, alimentándose unos a otros con recuerdos de agravio y conspiraciones imaginadas. Luciana, la hermana mayor, la que nunca olvidó el rechazo de Amadeo, era la voz dominante, la que sostenía el relato del desprecio, la injusticia y la venganza. Los hermanos la escuchaban sin rechistar, convencidos de que los Cabanillas habían orquestado un complot contra ellos. Empezaron a interpretar cualquier cosa como una señal de ataque. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar voces, literalmente. Decían que por las noches oían cómo les insultaban desde fuera, cómo los vecinos murmuraban conspiraciones para matarlos. Llegaron a asegurar que los Cabanillas les hablaban a través de la televisión, que les vigilaban, que les seguían, que les espiaban. Todo era un auténtico delirio. Decidieron que la luz que recibían estaba contaminada, que las compañías eléctricas estaban manipuladas para espiarles. De hecho, cortaron la electricidad y más tarde el teléfono y finalmente también el agua corriente, convencidos de que alguien la estaba envenenando poco a poco para acabar con ellos sin dejar rastro. Imaginaos la escena: vivían a oscuras, comiendo lata, bebiendo solo de garrafas que ellos mismos traían. Como hemos dicho, ya no tenían contacto con el exterior. Solo se retroalimentaban entre ellos, atrapados en una especie de realidad paralela, en la que todo el mundo era su enemigo y la única salida era defenderse. Ese clima de miedo extremo y aislamiento absoluto fue el caldo de cultivo para lo que vendría después. Porque para los izquierdos la venganza ya no era solo una opción, era una misión necesaria para seguir viviendo. En 1986, tras cumplir 14 años de prisión por el asesinato de Amadeo Cabanillas, Jerónimo Izquierdo volvió al pueblo. Lo hizo en silencio, sin aspavientos, pero con la misma mirada dura de siempre, más cerrada aún si cabe. No era un hombre reformado, era un hombre que volvía con cuentas pendientes. Durante su ausencia, su madre había muerto en llamas, y aunque el mundo decía que fue un accidente, para él había un culpable claro: Antonio Cabanillas, el hermano del hombre que él había matado.
Poco después de instalarse de nuevo en Puerto Urraco, Jerónimo atacó a Antonio Cabanillas por la espalda. Lo apuñaló sin previo aviso, en plena calle, como quien ajusta cuentas sin hablar. Antonio sobrevivió, pero quedó gravemente herido, y el pueblo, que aún arrastraba el trauma del asesinato, volvió a estremecerse. A estas alturas, Jerónimo ya estaba perturbado. El encierro, el aislamiento y los años de obsesión habían hecho mella. Su salud mental estaba profundamente deteriorada, y el ataque fue interpretado no solo como un acto de venganza, sino como el síntoma de una mente rota. Tras ser detenido, fue evaluado por especialistas. Los informes psiquiátricos concluyeron que no era penalmente responsable. En lugar de volver a prisión, fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Curiosamente, murió allí 9 días después de su ingreso, el 17 de agosto, a causa de un infarto. La autopsia fue clara, pero los izquierdos no lo creyeron. Estaban convencidos de que lo habían asesinado. Para ellos la prueba era definitiva. El pueblo o el sistema entero los quería eliminar. A partir de entonces, la idea de la venganza dejó de ser solo una obsesión, se convirtió en un plan. Para Antonio Cabanillas y su familia, el ataque de Jerónimo Izquierdo fue un golpe brutal, no solo por el daño físico, sino por lo que significaba. Casi 20 años después del asesinato de su hermano Amadeo, el conflicto volvía a estallar, y esta vez la violencia lo alcanzaba directamente a él. Antonio sobrevivió de milagro, pero quedó gravemente herido, y con él su familia volvió a revivir el horror. Su mujer, sus hijas ya adolescentes y los vecinos todos entendían que aquello no había terminado, que aunque Jerónimo acabó muerto, el odio de los izquierdos seguía vivo y activo. En casa de los Cabanillas la sensación era muy clara. Vivían amenazados. Ya no era un conflicto antiguo, enterrado en el pasado. Era el presente y era real. Y aunque Antonio logró recuperarse, nunca volvió a sentirse seguro. El miedo en la familia Cabanillas se instaló de forma silenciosa en su día a día. No sabían cuándo volvería a pasar ni cómo, solo sabían que pasaría. Y llegamos a la noche fatídica. Puerto Urraco, ese pueblo pequeño y adormecido de Badajoz, se convirtió en un infierno la noche del 26 de agosto de 1990. Era domingo. El calor del día empezaba a ceder, y como tantas veces en verano, los vecinos salieron a la calle a tomar el sol. Esa tarde, Emilio Izquierdo, de 56 años, y su hermano Antonio, de 52, se despidieron de sus hermanas con una frase aparentemente inocente. Dijeron: «Vamos a cazar tórtolas». Pero no llevaban intención de cazar aves, sino de saldar una venganza vestidos con ropa de caza. Al caer la noche, se apostillaron en un callejón oscuro junto a la calle Carrera, que era la vía principal del pueblo, y allí esperaron en silencio. Eran las de la madrugada, se organizó una búsqueda desesperada. Finalmente, al amanecer, la Guardia Civil los encontró dormidos entre los olivos, cerca del pueblo. No ofrecieron resistencia. Al detenerlos, mostraron una frialdad escalofriante. Y Emilio dijo: «Ahora que sufra el pueblo como he sufrido yo todo este tiempo». Pero su hermano Antonio fue aún más brutal. Dijo: «Si no nos hubierais detenido, habríamos vuelto al entierro a seguir disparando». Fueron detenidos en el acto. Esposados, se les leyeron sus derechos y fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Castuera. Allí comenzaron los interrogatorios. Su actitud era distante, casi mecánica. No mostraron arrepentimiento alguno, no mostraron sorpresa ni emoción alguna. Cuando se les preguntó por qué lo habían hecho, respondieron: «Por venganza». Y añadieron: «Y lo volveríamos a hacer». Para ellos, lo ocurrido no fue un crimen, era un cierre de ciclo, una justicia que, según decían, llevaban años esperando.
Ese mismo día, Antonio y Emilio Izquierdo fueron trasladados a los juzgados de Badajoz, bajo una fuerte custodia. La noticia ya ocupaba las portadas de todos los telediarios. España entera se estremecía al conocer los detalles, pero en Puerto Urraco no quedaban espacios para la conmoción. Solo el silencio y solo el vacío. La masacre no fue solo un crimen múltiple, fue una herida colectiva. Los testigos directos vieron escenas imposibles de olvidar. Algunos vieron caer a sus familiares frente a ellos y otros se salvaron por segundos. Una mujer declaró haber escuchado los disparos desde su cocina. Se asomó y vio a uno de los hermanos recargando la escopeta con parsimonia. El juicio comenzó en septiembre de 1994 en Badajoz. La expectación mediática era total. Antonio y Emilio Izquierdo se sentaron en el banquillo impasibles. Durante el proceso confirmaron su motivación. De nuevo repitieron la venganza. Afirmaron que nadie los había ayudado cuando murió su madre, que el pueblo entero era culpable, que todo, según ellos, estaba justificado. El tribunal los declaró culpables de 7 asesinatos y múltiples intentos de homicidio. Fueron condenados a 684 años de prisión a cada uno. Fue una sentencia ejemplar, pero que no devolvía la vida a nadie, ni borraría el miedo tampoco. Hagamos una pequeña pausa. Te voy a recomendar un vídeo de este mismo canal que se titula La Generación X. Tanto si eres de la Generación X como si no lo eres, ya te digo que es un capítulo que te va a sorprender bastante. Te dejo el enlace aquí arriba a la derecha. Cuando el eco de los disparos se apagó, lo que quedó fue un pueblo destrozado, incrédulo, paralizado. Puerto Urraco, conocido hasta entonces por su calma rural, pasó a ocupar portadas en toda España, como escenario de una masacre. Pero mientras los medios hablaban del crimen, en el pueblo comenzaba un duelo que sería muy largo. Antonio Cabanillas, que había perdido a sus 2 hijas y recibió varios disparos y quedó parapléjico, condenado de por vida a una silla de ruedas, su cuerpo quedó roto, pero su vida también. Lógicamente nunca volvió a trabajar y jamás volvió a ser el mismo. A su lado su mujer intentó sostener lo insostenible. Perdió también a sus 2 hijas de golpe y se convirtió en cuidadora a tiempo completo. Y María del Carmen, la hija que sobrevivió por azar, creció marcada para siempre. Pese al horror, el pueblo no reaccionó con venganza. No hubo linchamientos ni represalias. Al contrario, la comunidad golpeada y en shock se cerró sobre sí misma, como quien se protege del frío. Pero sí hubo solidaridad con la familia Cabanillas. Vecinos, amigos y conocidos ayudaron a la familia como pudieron. Hubo recogidas, visitas, silencios compartidos, y aunque el miedo seguía presente, la comprensión fue mucho más fuerte que el odio. Puerto Urraco quedó marcado para siempre. Muchos nunca volvieron a hablar abiertamente de aquella noche. Algunos emigraron poco después, buscando dejar atrás este estigma. Otros siguieron allí y conviviendo con el recuerdo, porque al final las balas no solo mataron a 9 personas, también rompieron la vida de muchos más. Y aunque los cuerpos fueron enterrados, el dolor quedó en la tierra. En paralelo al juicio de los hermanos, se investigó también el papel de las hermanas, Luciana y Ángela. Ellas no habían disparado, pero su implicación era evidente. Fueron ellas quienes durante años alimentaron la narrativa del odio, las que repetían a diario que Puerto Urraco debía pagar, las que convencieron a sus hermanos de que todo el pueblo era cómplice. Según informes psiquiátricos posteriores, su influencia fue determinante en la radicalización del núcleo familiar. Durante las pesquisas, ambas fueron sometidas a evaluaciones médicas. Los informes concluyeron que padecían trastornos delirantes de tipo paranoide, con ideas fijas de persecución, envenenamiento y conspiración. No distinguían la realidad del delirio.
Su discurso estaba plagado de acusaciones sin fundamento, voces que oían en las paredes, señales que interpretaban como mensajes cifrados. Aunque no se las imputó penalmente, el juez ordenó su internamiento indefinido por representar un riesgo para sí misma y para los demás. Luciana fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde falleció en el 2005. Ángela murió un año después. Pasaron sus últimos años aisladas, recluidas en su universo mental, convencidas aún de que todo lo que había ocurrido era culpa de los demás. Antonio Izquierdo falleció en la cárcel de Badajoz en diciembre de 2006, víctima de un cáncer. Emilio, el más joven, murió 2 años después, en 2008. En todo este tiempo ninguno pidió perdón y ninguno mostró arrepentimiento alguno. Años después, algunos supervivientes contaban que seguían soñando con aquella noche, con los disparos, con las voces, con el miedo. Puerto Urraco quedó marcado para siempre. Tras la masacre de Puerto Urraco, se convirtió en un nombre maldito. Durante semanas ocupó portadas, telediarios y reportajes. Y no solo por el horror vivido, sino por algo aún más doloroso: el juicio mediático y social contra todo un pueblo. Titulares como "El pueblo del odio" o "La aldea maldita" llenaban los periódicos. Se publicaron reportajes sensacionalistas que hablaban de un lugar atrasado, primitivo, enfermo de odio. Se llegó a decir que Puerto Urraco todos se conocían y todos callaban, que la tragedia era fruto de una cultura rancia, arcaica, alimentada por décadas de rencor. Pero nada de eso era cierto. Puerto Urraco era un pueblo como tantos otros, pequeño, rural, con sus tensiones internas y sus costumbres, pero también con gente trabajadora, honesta y solidaria. Personas que no tuvieron nada que ver con los izquierdos y que también sufrieron. Desde ciertos medios se habló de la España profunda, con bastante condescendencia, como si ese crimen definiera a toda una región, como si la tragedia fuera consecuencia inevitable del aislamiento, de la ignorancia o la pobreza. Pero eso también era una simplificación muy injusta. Sí, Puerto Urraco tenía carencia, pero como muchas otras zonas rurales de la España de los años 80 y 90. Eso no justificaba que se utilizara la tragedia para caricaturizar a toda una tierra. Durante años decir Puerto Urraco era sinónimo de barbarie. Muchos habitantes ocultaban su procedencia por miedo a las burlas y los prejuicios. El dolor no fue solo el de las víctimas, fue el de toda una comunidad injustamente señalada. Y sin embargo, Puerto Urraco no desapareció. A pesar del estigma, el pueblo siguió hacia adelante, lentamente, con discreción y con dignidad, porque la vida tras el horror siempre busca un camino. Han pasado más de 3 décadas desde los hechos de Puerto Urraco, y en ese tiempo Extremadura ha cambiado mucho. Ya no es aquella región olvidada, a menudo retratada con condescendencia y desprecio por quienes nunca la pisaron. Hoy Extremadura es sinónimo de naturaleza, de historia, de patrimonio y de cultura viva. Una tierra que ha sabido transformarse sin perder su esencia. Extremadura es Mérida, con su teatro romano y su legado imperial. Es Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad. Es Trujillo, es Plasencia y es Guadalupe. También es el Valle del Jerte en flor y las dehesas infinitas de la Siberia. Es gastronomía auténtica, productos únicos y pueblos con encanto. Y sobre todo su gente hospitalaria, trabajadora y humilde. Puerto Urraco fue una tragedia puntual, protagonizada por una familia concreta, arrastrada por delirios y odios acumulados, pero no define a un pueblo, ni mucho menos a una región. Hoy Extremadura es uno de los destinos turísticos rurales más deseados de España. Miles de personas la descubren cada año y se sorprenden con su riqueza,
su belleza natural y su calidad de vida. Porque Extremadura no es la tierra del crimen, es la tierra de la resiliencia, de quienes supieron levantar la cabeza, de quienes incluso cargando con un pasado propia casa. Recordemos, durante años los izquierdos vivieron encerrados, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y en lo mental. Rompieron todo lazo con el exterior, dejaron de hablar con los vecinos, desconfiaron de todo y de todos. Ese aislamiento radical eliminó cualquier posibilidad de contraste. Ninguna voz externa ponía en duda sus ideas, solo quedaban ellos y sus certezas. En psicología se sabe que el aislamiento prolongado distorsiona la percepción de la realidad. El pensamiento se vuelve rígido, circular e impermeable. Las emociones negativas se intensifican. Y si en ese entorno cerrado se repite una misma idea, una culpa, un odio, una amenaza, esa idea acaba ocupándolo todo y se convierte en una verdad absoluta. Vamos a ver, los izquierdos no funcionaban como individuos, funcionaban como un ecosistema. Puedes simplemente dejar un emoticono con la emoción que te haya provocado. Bueno, pues ya no tengo nada más que añadir, así que me despido con un gran abrazo hasta el próximo episodio.